Sobre todo tome mucha precaución, ya que hoy inicia una nueva era en el tema de cómo pagar las infracciones de tránsito aquí en la Ciudad de México. Un nuevo mecanismo que obligará a los que violen la norma a recibir cursos de vialidad y en algunos casos hacer trabajo comunitario. Iraíz Morquecho nos cuenta de qué se explica. A partir de hoy aplican las fotomultas. Tome nota. Las fotomultas dicen adiós en la Ciudad de México y dan paso a las fotocívicas que hoy entraron en vigor. ¿Pero sabe cómo funcionan? Ya no van a cobrar en sí, va a ser con servicios a la patria. No estoy todavía bien enterado de cómo va a funcionar. El programa de fotocívicas asigna a cada placa particular registrada en la Ciudad de México 10 puntos, de donde se restará 1 por cada infracción. En las 2 primeras infracciones, los dueños de los autos recibirán una amonestación. En la tercera y cuarta deberán tomar un curso en línea. A partir de este punto no podrán verificar si no cumplen con los cursos y las horas de trabajo comunitario. En la quinta, el curso de sensibilización deberá ser presencial. En la sexta, séptima, octava, novena y 10ª infracción, se deberá realizar trabajo comunitario de 2 horas. Las multas estaban muy altas y preferimos mejor que nos quiten puntos. Las infracciones que se pagarán con trabajo comunitario son circular en contraflujo o sentido contrario, invadir área de espera ciclista y motociclista, invadir el paso peatonal, transportar niños en el asiento delantero, no respetar la luz roja del semáforo, dar vuelta prohibida, no usar cinturón de seguridad, no usar casco y usar teléfono celular mientras conduce, así como circular a exceso de velocidad. Y si se rebasa en más de 40%, en automático se restan 5 puntos. Los trabajos comunitarios consistirán en limpieza, pintura o restauración de espacios públicos, educativos, de salud o de servicios, restauración de los bienes dañados por el infractor o semejantes a los mismos, realización de obras de ornato en lugares de uso común, balizamiento, limpia o reforestación, entre otros. ¿Y qué prefiere usted? Pues el trabajo, bueno, digamos el castigo. Póngale un día sin trabajar. Ya no pasa de 200, 300 pesos. Pero en cambio, si yo pagara la multa, ya serían más de 500. Serán 138 cámaras y radares que fueron reubicados mediante los que se aplicarán las fotocívicas. De acuerdo con las autoridades, lo que se busca es salvar vidas y garantizar la equidad en las sanciones no monetarias. Con imágenes de Javier Cordero, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.